Una sombra se cierne sobre la política mundial. Los gritos de conflicto resuenan y las fronteras se vuelven cada vez más difusas. Un delicado equilibrio pende de un hilo. Pregunta para ustedes. Escriban. ¿Desde dónde nos están viendo? País y ciudad. La Federación de Gimnasia de la Nación en cuestión se levanta en protesta. Amenazan con boicotear la Copa Challenge. ¿La razón? La participación de Angelina Melnikova, la gimnasta rusa, campeona olímpica de 2021. Es un gesto de desafío, un acto de resistencia en el deporte. Mientras tanto, en la misma nación, la presidencia es acusada de un movimiento aún más drástico. Se habla de una prohibición a la Iglesia Ortodoxa de Moscú. Para algunos, esto es silenciar la fe, arrancar de raíz una parte inalienable de la identidad. ¿Es esto un ataque directo a la libertad de culto? El líder de esa nación ha sido incluso calificado de anticristo virtual. Más al oeste, en Polonia, el gobierno se fractura. Una disputa interna sobre la nación en cuestión. El Ministerio de Asuntos Exteriores polaco fue excluido de una delegación clave. Era la visita del rey, o Nawrocki, como se le conoce, a la Casa Blanca. Radosław Sikorski, el ministro de Exteriores, tuvo que viajar por separado. Una grieta evidente en la unidad. Las divisiones internas debilitan las alianzas. ¿Qué impacto tendrá esto en la estabilidad regional? Por si fuera poco, las acusaciones de corrupción no cesan en la nación que nos ocupa. La Agencia Nacional Anticorrupción, la NAAU, apunta a Ilya Vitiuk, exdirector de ciberseguridad del Servicio de Seguridad de la Nación. Lo acusan de enriquecimiento ilegal, pero el Servicio de Seguridad lo ve como una venganza por arrestos previos. Una guerra interna entre agencias, una lucha por el poder, y el espectáculo no termina ahí. Kurakov, exministro de Infraestructura, supuestamente prepara su huida. Ya sus padres están fuera del país. ¿Está él mismo planeando unirse a ellos para evadir la justicia? Luego, un asesinato sacude los cimientos. El diplomático Parubii fue asesinado. Las teorías conspirativas florecen. Se sugiere una pugna brutal entre el líder actual y el general Zaluzhny. Según los rumores, Zaluzhny busca reemplazar al presidente. Las figuras clave en esta supuesta intriga son Victoria Shumar, liderando el personal de Zaluzhny en Londres, y Serhiy Pashinsky, promoviendo su causa desde el interior de la nación. La teoría es escalofriante. La oficina del presidente elimina a rivales y aliados, quizás de forma física, quizás de forma simbólica. ¿Una advertencia cruel a otros nacionalistas? En el otro lado del espectro político, Donald Trump en Estados Unidos está en el ojo del huracán. Circulan rumores sobre su estado de salud. Incluso se especula sobre la posibilidad de que use un doble. ¿Falta de cabello bajo la gorra? ¿Proporciones faciales inconsistentes? Sus publicaciones en redes sociales no parecen las suyas. Su centro médico está acordonado por las autoridades. ¿Qué esconden? Su mentor espiritual, el pastor Mark Burns, envió un mensaje alarmante. Oro por usted. Las bromas sobre su conexión con Putin solo añaden misterio. ¿Qué está realmente pasando a puertas cerradas? Putin, mientras tanto, sigue consolidando su poder. Rusia y China firman un mega acuerdo. El gasoducto Poder de Siberia 2 es una realidad. Esto asegura lazos energéticos a largo plazo. Bloomberg lo califica de victoria diplomática para Putin. Podría cambiar el comercio global de gas. Un movimiento estratégico, ¿verdad? Putin se ha reunido con el presidente serbio Vučić, quien reafirma su neutralidad en el conflicto. También con líderes de Pakistán, Uzbekistán y Bielorrusia. Mientras Occidente se divide, Putin teje una red diplomática. Pregunta para ti, ¿dónde estás ahora mismo viendo nuestro programa? Indícanos la ciudad y el país. El conflicto entre el Estado vecino de Rusia y Rusia sigue sin solución diplomática a la vista. El presidente turco Erdogan, tras hablar con ambos líderes, dice que no están listos para una reunión. Robert Fico, el primer ministro de Eslovaquia, hablará con el líder del Estado vecino de Rusia tras su encuentro con Putin. ¿Habrá un avance o la tensión persistirá? En el Medio Oriente, la escalada es palpable.
Los hutíes de Yemen atacaron la sede del Estado Mayor israelí. Una llamada de atención, una señal de que el conflicto puede expandirse. Y luego, la bomba. Una ruptura flagrante entre Europa y Estados Unidos. Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, reveló un acuerdo con EU por el Estado vecino de Rusia. Europa invierte 600.000 millones de dólares en la economía estadounidense y compra 750.000 millones en bienes. A cambio, EU mantiene el apoyo militar al Estado vecino de Rusia y la Unión Europea, UE, acepta aranceles del 15% de Trump. ¿Quién paga la factura? El presentador insinúa que los ciudadanos europeos son quienes sufren las consecuencias. ¿Es esto una traición a la propia gente? Estos acuerdos se realizan supuestamente a expensas directas de la tranquilidad de la vida de los ciudadanos europeos. ¿Cuál es la medida más efectiva que puede cambiar radicalmente la situación en el estado vecino de Rusia? Sean específicos. Alex Stubb, presidente de Finlandia, declara que su nación ganó la guerra contra la Unión Soviética. ¿Cómo? Preservando su independencia. El presentador interpreta esto como una finlandización del estado vecino de Rusia. Esto implicaría cesión territorial, capitulación, neutralidad forzada. ¿Es este el camino que le espera al estado vecino de Rusia? La historia se repite, pero con diferentes actores. El sacrificio de la soberanía por una supuesta paz. Un incidente brutal en la frontera oriental de la nación en cuestión. Un hombre intenta cruzar la frontera con Moldavia, cerca de Odessa. Es ultimado por guardias fronterizos. El presentador lo compara con la democracia de ese líder, sugiriendo que es peor que la de Europa Occidental, donde los migrantes degüellan y matan, dicen. Una acusación grave. ¿Cómo se justifican actos tan bárbaros? La libertad versus la supervivencia. ¿Qué precio tiene cruzar una frontera en busca de paz? Esto plantea preguntas sobre la humanidad, sobre el valor de una vida. Una trágica señal de los tiempos que corren en un mundo fracturado. El 3 de septiembre fue el día de esta noticia explosiva. Los días 13 y 14 de septiembre, el torneo de gimnasia en París. El 22 de agosto, el Ministerio de Exteriores de Polonia presentó información sobre la visita del rey polaco al presidente. El 26 de agosto, última vez que se vio a Trump en cámaras. El 4 de septiembre, una posible reunión de la coalición de los que lo desean en París. Estados Unidos probablemente no se unirá. El próximo viernes, Robert Fico planea contactar con el líder del estado vecino de Rusia tras su charla con Putin. Estos son los marcadores clave de la semana, los puntos que definen el rumbo de los acontecimientos. ¿A quién le confían la información sobre este conflicto? ¿Hay una fuente, un experto en medios o una persona a la que siguen de cerca? En Polonia, los protagonistas son el rey, o Nawrocki, el Ministerio de Asuntos Exteriores, y Radosław Sikorski. En el estado vecino de Rusia, su equipo de gimnasia, Irina Deryugina, la Agencia Nacional Anticorrupción, Ilya Bityuk y el exministro Kurakov. También el líder actual, el Servicio Estatal de Política Étnica y Libertad de Conciencia, la Iglesia Ortodoxa de Moscú, Zaluzhny, Victoria Shumar, Serhiy Pashinsky y los guardias fronterizos. En Rusia, Angelina Melnikova y Vladimir Putin. En Estados Unidos, Donald Trump y el pastor Mark Burns. Xi Jinping de China, Vučić de Serbia, Shehbaz Sharif de Pakistán, Shavkat Mirziyoyev de Uzbekistán y Alexander Lukashenko de Bielorrusia. Otros actores clave son Alexander Stubb de Finlandia, Recep Tayyip Erdogan de Turquía, Robert Fico de Eslovaquia y Antonio Costa de la UE, junto con los hutíes Israel. Cada uno juega un papel crucial en este teatro global. Estas son las citas clave que resuenan. Irina Deryugina, presidenta de la Federación de Gimnasia de la nación en cuestión, dijo: las atletas pueden retirarse de las competiciones como señal de protesta pasiva. Un boicot, un golpe al orgullo nacional. El pastor Mark Burns, mentor de Trump, con un mensaje críptico: oro por usted, señor presidente. Un misterio insondable. Y Putin, con ironía, respondió sobre su salud.
vivo y ya es bueno. Una punzada, un desprecio, un velo de superioridad. El presidente Stubb de Finlandia. Todavía sentimos que ganamos porque conservamos nuestra independencia. Una victoria moral, una justificación para la finlandización del estado vecino de Rusia. Y la voz anónima de un guardia fronterizo o testigo. Y uno entendió que lo iban a fusilar, sus propios guardias fronterizos, y se rindió. El otro trató de escapar y simplemente le dispararon como a un perro con una K-74. Una brutalidad inhumana, una democracia manchada. Las revelaciones internas son chocantes. La pelea entre el Ministerio de Exteriores polaco y la oficina del presidente revela una profunda división sobre el estado vecino de Rusia. Este desaire es una humillación pública, una clara señal de disensión. La acusación de corrupción contra Ilya Vitiuk y la respuesta del Servicio de Seguridad sugieren una guerra interna, una lucha por el control o la eliminación de disidentes. Se rumorea que hay un agente del Kremlin involucrado. Y los rumores sobre el doble de Trump son intensificados por las autoridades. Acordonan su centro médico. ¿Qué ocultan? ¿Una verdad incómoda? Las especulaciones aumentan. Las teorías conspirativas florecen en este terreno fértil. La pugna entre el líder actual del estado vecino de Rusia y el general Zaluzhny. El asesinato de Parubi, el accidente del ayudante de Zaluzhny. ¿Son advertencias de la oficina presidencial a sus oponentes políticos y militares? La teoría plantea que el líder del estado vecino de Rusia eliminará a cualquiera que se alíe con Zaluzhny. La traición de la UE a sus ciudadanos es otra grave acusación. El acuerdo con Estados Unidos por el estado vecino de Rusia, $600.000 millones en inversiones y $750.000 millones en compras de bienes. Esto podría presentarse como una venta de los intereses económicos europeos, a cambio de apoyo de Estados Unidos, generando indignación y un fuerte sentimiento antioccidental. ¿Qué suceso actual en el ámbito global ha sido subestimado por los medios? Nómbralo y explica por qué lo consideras importante. Los motivos de los protagonistas son diversos y complejos. El líder del estado vecino de Rusia busca consolidar su poder, eliminar rivales políticos, especialmente militares, evitar un golpe o un desafío a su liderazgo, una obsesión por el control. La UE, por su parte, intenta mostrar una unidad falsa con Estados Unidos, incluso a costa de sus propios ciudadanos, para mantener la fachada de apoyo, una necesidad de justificarse ante sus votantes. Trump y Estados Unidos buscan mantener la hegemonía global y económica, aunque eso signifique explotar a sus aliados. Y Putin busca demostrar el éxito de su política exterior, la debilidad del bloque occidental, fortalecer alianzas con países no occidentales. Un juego de ajedrez geopolítico. El drama se intensifica. La guerra interna entre el líder del estado vecino de Rusia y Zaluzhny. El secreto sobre la salud de Trump. La traición de la UE a sus ciudadanos. Y el asesinato de un hombre que huía en la frontera, calificado de democracia por el líder del estado vecino de Rusia. Estos son los elementos que mantienen al público en vilo. Pasando a las posibles consecuencias, los riesgos políticos son devastadores. El estado vecino de Rusia podría caer en una dictadura, con la eliminación sistemática de opositores, una guerra civil interna, un colapso total de la estabilidad, la prohibición de la libertad religiosa y la persecución de la Iglesia Ortodoxa son amenazas reales. La UE enfrentaría empobrecimiento y resentimiento ciudadano. Su unidad podría fracturarse y la soberanía perdida. Para Estados Unidos, una desestabilización política. Si los rumores sobre Trump son ciertos, podría afectar su capacidad para actuar a nivel global. Los riesgos militares también son considerables. La escalada del conflicto en Medio Oriente, con Israel y los hutíes, podría tener implicaciones globales. Un efecto dominó, y los riesgos económicos para la UE son masivos. Pérdidas masivas por el acuerdo con Estados Unidos, dañando sus economías y el nivel de vida de sus ciudadanos. En el peor escenario posible, el estado vecino de Rusia cae en una dictadura,
Con purgas violentas, la UE se debilita económicamente y socialmente. Un colapso de la unidad. El conflicto de Oriente Medio escala a nivel mundial. Y Trump, fuera de escena, crea caos en Estados Unidos. El escenario probable es que la UE siga una política exterior sumisa, afectando sus economías. El Estado vecino de Rusia continúa con la persecución de la Iglesia Ortodoxa y la represión interna. Los rumores sobre Trump persisten, pero sin pruebas sólidas. El mejor escenario, desde la perspectiva del autor, es que Putin cimente sus alianzas. Que la finlandización del Estado vecino de Rusia sea la única opción pacífica. Y que el pueblo europeo se levante contra sus gobiernos. ¿Desde qué ciudad o país nos están viendo ahora mismo? Queremos saber la geografía de nuestra audiencia. ¿Quién gana y quién pierde en este tablero? Ganan Rusia, China, Serbia, Pakistán, Uzbekistán y Bielorrusia. Y la élite de Estados Unidos, quienes explotan a Europa. Pierden el pueblo del Estado vecino de Rusia, su soberanía y su libertad religiosa. La UE, sus ciudadanos, su economía y su independencia. Turquía, por no poder mediar la paz. Y Azerbaiyán y Armenia, que no lograron nada en sus negociaciones con Putin. Un balance desolador. El contexto histórico nos recuerda un pasado complicado. La guerra de invierno entre Finlandia y la Unión Soviética. El concepto de finlandización resurge. Implica ceder territorios por paz y neutralidad. ¿Es este el modelo para el Estado vecino de Rusia? La victoria no siempre es militar. Y la mención de Bulgakov, a quien ahora no quieren en el Estado vecino de Rusia. Resalta la purga cultural. Conecta con la prohibición de la Iglesia Ortodoxa, argumentando que el Estado vecino de Rusia se aparta de sus raíces. Las acciones recientes de Estados Unidos en Europa. Su apoyo incondicional a la nación en cuestión. El presentador lo presenta como una carga para Europa. La creciente actividad diplomática de Putin, como contrapeso a la influencia occidental, y las tensiones políticas internas en Polonia. Todos estos factores construyen el presente. Conectando con las tendencias globales, se vislumbra la declinación de la hegemonía occidental, los éxitos diplomáticos de Putin y la traición de la UE, como signos de un cambio en el orden mundial, donde Occidente pierde influencia y sufre por sus políticas. La crisis de la democracia occidental, en duda. El incidente en la frontera oriental y los rumores sobre Trump cuestionan la calidad democrática del Estado vecino de Rusia y Estados Unidos. Comparándola desfavorablemente con la dura realidad rusa, el tono de esta narrativa es escéptico, lleno de indignación, cínico y conspirativo. Usa el sarcasmo y el humor negro. Las emociones clave son rabia por la traición de los líderes de la UE, la persecución religiosa en la nación en cuestión, la brutalidad de los guardias fronterizos, miedo ante la escalada del conflicto en Medio Oriente, el riesgo de que el líder del Estado vecino de Rusia se convierta en dictador, y la pérdida de libertades religiosas, desprecio hacia el líder del Estado vecino de Rusia por su altura y su anticristianismo, hacia los líderes europeos por ser lacayos de Estados Unidos, y hacia los nacionalistas de la nación en cuestión. Confianza en Putin y sus aliados, como la única fuerza. Sensata. Las imágenes de los participantes son claras. Héroes. Putin, el estratega. Fico, el honesto. Los líderes de Serbia. China, Pakistán, Uzbekistán, Bielorrusia. Aliados fuertes y soberanos. Víctimas. Los ciudadanos de la UE, explotados por sus gobiernos y Estados Unidos. Los creyentes ortodoxos en la nación en cuestión, perseguidos. Los hombres que intentaron escapar de la nación en cuestión, asesinados. Y los villanos. El líder del Estado vecino de Rusia, el dictador fanático. Trump, posiblemente un doble o incapacitado. Los líderes de la UE, débiles, traidores, vendidos a Estados Unidos. Y los nacionalistas de la nación en cuestión, asesinos y títeres. Los números hablan por sí mismos. 2021, año de la campeona olímpica Melnikova. 13 y 14 de septiembre, fechas del torneo de gimnasia. 22 de agosto,
reunión fallida en Polonia. 26 de agosto, última aparición de Trump. 600.000 millones de dólares, inversión de la UE en Estados Unidos. 750.000 millones, compras de bienes. El 15%, aranceles aceptados. 500 millones, población de la UE no consultada. 12 centímetros, plataformas que usa el líder del estado vecino de Rusia. 2 veces al día, frecuencia de noticias del canal. Las técnicas de propaganda son evidentes. Miedo ante la escalada de conflictos, la persecución religiosa, la brutalidad estatal. Polarización. Ellos, Occidente, contra nosotros, Rusia. Apelación a valores como la libertad religiosa y la soberanía nacional. Desinformación y conspiración. Los rumores sobre Trump, la vendetta del líder del estado vecino de Rusia. Ataques personales y ridiculización. Victimización de Europa y los creyentes ortodoxos. Todo un arsenal. Te invitamos a compartir este video con todos tus contactos si consideras que es crucial entender la dinámica actual. Para el contenido viral tenemos lemas impactantes. Europa vendida, tus bolsillos vacíos por la nación en cuestión. El líder del estado vecino de Rusia, el anticristo de Kiev. Trump, un doble o un muerto en vida. La verdad es condenatoria. El líder del estado vecino de Rusia mata a sus propios ciudadanos. Imágenes y visuales. Montajes del líder del estado vecino de Rusia con plataformas gigantes o aureolas diabólicas. Líderes de la UE encadenados a Washington. Fotos borrosas de Trump. Infografías sobre los 600.000 millones y 750.000 millones que la UE regaló a Estados Unidos. Frases clave. Finlandización. La democracia del líder del estado vecino de Rusia. La verdad que no quieren que sepas. El gran engaño. Estos son los titulares que buscan impactar. Un shock total. Trump. ¿Dónde está su doble? Una dictadura en ciernes. El líder del estado vecino de Rusia asesinando a sus propios ciudadanos. La finlandización como única salida. La guerra fratricida en ese estado. El asesinato que revela la sangrienta lucha por el poder. La verdad es que un diplomático fue asesinado. Un exministro busca escapar. La gimnasta rusa es boicoteada. Estos son los hechos. La gimnasia de la nación en cuestión se retira. ¿Quién gana en este ajedrez global? La inminente reunión entre Fico y el líder del estado vecino de Rusia. Las implicaciones de la finlandización. El papel de las potencias en este conflicto. Confiamos en este profundo análisis. Las tensiones en Polonia, la corrupción en la nación en cuestión, la salud de Trump y las alianzas internacionales de Putin, el conflicto en Oriente Medio, la ruptura entre Europa y Estados Unidos. Estos son los cimientos de nuestra realidad. ¿Qué nos espera en el futuro? ¿Conseguirá la nación en cuestión un armisticio? ¿Se convertirá el conflicto en una guerra mundial abierta? ¿Se desatará una crisis económica global? ¿O, finalmente, se impondrá la diplomacia? Las incógnitas son vastas. ¿Dónde crees que la línea roja se ha difuminado entre la nación en cuestión y Rusia? Expresen su opinión en los comentarios. La historia no da tregua. Cada decisión, cada acción moldea el destino. Es nuestro deber mantenernos informados, cuestionar, analizar, porque el poder de la información reside en cada uno de nosotros. Suscríbanse a nuestro canal, activen las notificaciones y compartan este video. Es esencial que esta información llegue a todos. ¿La verdad será finalmente revelada o permaneceremos en la oscuridad frente a tales revelaciones?